El silencio de los Alpes parece sólido. En otoño, el frío cae temprano sobre los valles suizos, se posa en los tejados y en los campos, como si todo el paisaje quisiera dormirse antes de tiempo. Esa madrugada, sin embargo, algo rompe el pacto milenario de calma. Hay luz donde no debería haberla, un resplandor anaranjado, sucio, que no anuncia amanecer, sino ceniza. Es 5 de octubre de 1994. En Cheiri, un pequeño pueblo del cantón de Friburgo, los bomberos responden a un aviso de incendio en una granja aislada, reconvertida en una especie de complejo residencial. Al llegar encuentran una escena que no encaja con la rutina rural de incendios de chimenea o accidentes domésticos. El fuego no devora la estructura de manera caótica. Parece haber sido dirigido, contenido, casi escenografiado. Cuando el humo se abre, lo que aparece no es solo destrucción material, son cuerpos, muchos cuerpos. 23, según el conteo definitivo. Están tendidos en el suelo, algunos en círculo, otros dispuestos como radios de una rueda, con la cabeza orientada hacia un centro invisible. Llevan túnicas de seda blanca, negra o dorada. Algunas caras están cubiertas por bolsas de plástico ya consumidas por el calor. Varias manos conservan la rigidez de una defensa postergada. Hay señales de lucha. No es el cuadro silencioso de un suicidio colectivo ordenado. Es algo más complejo, más violento, más frío. Mientras en Cheiri aún cuentan cuerpos, en otro valle suizo, en la zona de Salvagny-Grange-sur-Salvan, cantón del Valais, el fuego también ha hecho su trabajo. 2 chalés de montaña han ardido casi por completo. Dentro, cuando las brasas permiten el acceso, aparecen 25 cuerpos carbonizados, dispersos por varias habitaciones. Muchos son irreconocibles. Harán falta registros dentales para confirmar identidades. Entre ellos, la policía descubrirá más tarde, están los nombres que dan sentido y forma a la tragedia. Joseph Di Mambro y Luc Jouret, la cúpula de un movimiento esotérico que hasta entonces apenas sonaba en informes especializados, la Orden del Templo Solar. En pocas horas, el país de la neutralidad se enfrenta a un escenario que no encaja con su propia imagen. Un total de 48 muertos en 2 lugares distintos, con una puesta en escena ritual, con fuego programado, con símbolos templarios y esotéricos en paredes y altares improvisados. Los investigadores no tardan en detectar algo inquietante: los mecanismos incendiarios, los temporizadores, las disposiciones de los cuerpos sugieren un guión, no un accidente, no una explosión espontánea de locura, un guión. Luego llegan las noticias desde el otro lado del Atlántico. En Morin Heights, Quebec, Canadá, se descubren restos calcinados en una casa igualmente atacada por el fuego. Los artificios que iniciaron el incendio son casi idénticos a los de Suiza. La comparación forense lo confirma. Cuando se reconstruyen los últimos días de los ocupantes de esa vivienda, la historia se oscurece aún más. Allí, pocos días antes, han sido asesinados un hombre, una mujer y su bebé de 3 meses, siguiendo un ritual dictado a distancia por el mismo líder que ahora aparece muerto en los Alpes. Las primeras horas son confusas. Se habla de suicidio colectivo, de fanáticos que decidieron abandonar el mundo en masa. El número impacta: 53 muertos entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 1994, repartidos entre Canadá y Suiza. Pero los datos forenses no encajan con la idea de una decisión libre tomada al unísono. En Cheiri, la mayoría ha sido drogada con potentes somníferos y después ejecutada con una pistola del calibre .22, varios disparos en la cabeza. En algunos cuerpos hay signos de asfixia con bolsas de plástico. En Salvan el patrón es distinto. Los análisis revelan inyecciones con una mezcla de curare, opioides y benzodiazepinas, administradas con precisión clínica, antes de que el fuego borre huellas. Los números, los tóxicos, los restos de balística dibujan otra palabra más incómoda que suicidio: asesinato.
Y sin embargo, en las cartas y documentos que empiezan a aparecer, los muertos parecen haber hablado antes de morir. Hablan de tránsito, de un viaje, de una partida hacia la estrella Sirio, de una ascensión que no tiene nada que ver con metáforas poéticas, sino con un plan metódico de destrucción física, envuelto en lenguaje místico. Mientras los cadáveres se enfrían en las cámaras mortuorias, Suiza, Canadá y Francia descubren que comparten un mismo problema, un grupo que se presenta como heredero espiritual de los caballeros templarios. Fondo de esoterismo europeo, New Age y Apocalipsis ha dejado un rastro de cuerpos que atraviesa fronteras y sistemas legales. La Orden del Templo Solar ha salido a la luz no a través de un manifiesto o de una conferencia de prensa, sino a través de fosas improvisadas en casas de montaña. En las semanas siguientes, los especialistas en medicina legal se enfrentan a un desafío poco habitual. En algunos cuerpos, la carbonización es tan avanzada que la identificación requiere combinar análisis dentales, restos de ADN y reconstrucción antropológica. Los forenses deben determinar no solo quién es cada víctima, sino cuándo murió exactamente, en qué orden, con qué combinación de sustancias y si tuvo tiempo de entender lo que estaba ocurriendo. El trabajo durará meses y será descrito más tarde en artículos técnicos como uno de los casos más complejos a nivel de identificación y reconstrucción de escena de fin de siglo. A partir de ese punto, la cronología se invierte, para entender por qué decenas de personas, muchas de ellas con carreras respetables y vidas acomodadas, terminan formando parte de un tránsito letal hacia Sirio. Los investigadores tienen que retroceder una década. Volver a los años 80, a los primeros rituales discretos, a las reuniones privadas donde dos hombres desde una Suiza aparentemente tranquila empezaron a trazar una cosmología cerrada en la que la muerte no era un final, sino un itinerario cuidadosamente diseñado. La historia, para comprender la noche del 5 de octubre de 1994, ya no empieza con el fuego. Empieza con un templo que nunca existió en piedra, pero sí en la mente de quienes creyeron que todo lo que ocurría en la Tierra era apenas un preludio imperfecto de una luz más alta, y con dos nombres que, a partir de entonces, quedarán asociados de forma definitiva a la combinación de carisma, manipulación y destrucción: Joseph DiMambro y Luc Jouret. A principios de la década de 1980, Europa se mueve entre crisis económicas, miedos nucleares y un nuevo mercado espiritual. En los márgenes de las iglesias tradicionales proliferan grupos esotéricos, logias discretas, movimientos de autoayuda y corrientes New Age que prometen una síntesis entre ciencia, misticismo y salvación personal. En este caldo de cultivo, la Orden del Templo Solar encuentra su nicho. Oficialmente, la organización nace en 1984. Su nombre remite a los caballeros templarios medievales y a un imaginario de pureza, cruzadas espirituales y secretos ancestrales. Pero su estructura interna es contemporánea, una mezcla de grados iniciáticos, jerarquías invisibles y un núcleo duro que concentra la información y el poder. En la cúspide aparece Joseph DiMambro, relojero de formación, místico autodidacta, hombre obsesionado con la escenografía ritual. A su lado, como rostro más presentable, el Dr. Luc Jouret, médico homeópata, orador carismático, capaz de llenar salas con conferencias sobre espiritualidad, ecología y renovación interior. La Orden del Templo Solar se presenta como una vía de iniciación para almas selectas. Sus textos internos hablan de una tradición secreta que sería heredera de los templarios, de los rosacruces y de diversas corrientes esotéricas europeas. La doctrina combina referencias cristianas, astrología, reencarnación, nociones de maestros invisibles y una lectura apocalíptica del presente. La humanidad, se les dice a los adeptos, ha entrado en una fase de decadencia irremediable. La modernidad es descrita como un proceso terminal. La única salida verdadera no es reformar el mundo, sino trascenderlo. La idea clave no se expone desde el principio, se introduce lentamente a través de textos, ceremonias y provocaciones intelectuales. La muerte no es muerte, es tránsito, un paso a otro plano de existencia. Un viaje, y ese viaje tiene un destino concreto: el sistema de Sirio, presentado como morada de una humanidad más pura.
más sutil, menos contaminada por la materia. En esa lógica cerrada, el tránsito se convierte en un objetivo espiritual legítimo. No se trata solo de aceptar la propia mortalidad, sino de organizarla, de coreografiarla, de convertirla en acto sagrado. Los primeros miembros provienen de clases medias y medias altas de Suiza, Francia y Canadá francófono. Hay médicos, ingenieros, comerciantes, funcionarios, personas que pagan para acceder a seminarios y ceremonias y que progresivamente se van integrando en círculos internos con mayor acceso a revelaciones. En muchos casos, no se trata de individuos marginales, sino precisamente de perfiles integrados, acostumbrados al orden y a la estructura, seducidos por la promesa de una élite espiritual apartada de la masa. Dentro, el mundo cotidiano se reescribe. Las cenas pueden convertirse en banquetes rituales. Una sala discreta puede transformarse en templo cuando se bajan las luces, se encienden velas y se activan efectos especiales preparados por técnicos fieles. Según testimonios recogidos años después, se utilizaron trucos de luz, proyectores ocultos y sistemas de sonido para simular apariciones, voces de maestros y manifestaciones sobrenaturales. El mensaje implícito es claro: la cúpula está en contacto con fuerzas superiores. Cuestionar al líder equivale gradualmente a cuestionar al cosmos. En esa constelación de engaños cuidadosamente montados, una figura se vuelve clave. Un especialista en luces y efectos que participa en la puesta en escena de las epifanías templarias. Más tarde, este hombre se distanciará de la orden y su salida tendrá consecuencias mortales. Se llama Tony Dutoit. A finales de los 80 y principios de los 90 la estructura se complica. Aparecen categorías internas como los despiertos, los inmortales y los traidores. Etiquetas que funcionan tanto como herramientas de control como de clasificación espiritual. Los primeros son los que han entendido el programa. Los segundos, los destinados a un estatuto casi mítico. Los terceros, aquellos que dudan, que cuestionan o que se distancian. Esa taxonomía no se queda en metáfora. Años más tarde, los investigadores forenses encontrarán la lista de muertos distribuida de forma que encaja con estas categorías. ¿Quién muere dónde? Y cómo no es casual. El discurso apocalíptico se intensifica. En seminarios y documentos internos se habla de catástrofes inminentes, de un colapso espiritual del planeta, de crisis ecológicas y morales que justificarán una retirada de los elegidos. El tránsito comienza a insinuarse no solo como una posibilidad, sino como un deber. En el marco de los estudios sobre movimientos apocalípticos, los especialistas sitúan a la Orden del Templo Solar junto a otros grupos que, en la misma época o poco después, llevaron a sus miembros a escenarios de destrucción colectiva, como Jonestown en 1978 o Heaven's Gate en 1997. En ese proceso, la vida personal de Dimambro se separa cada vez más del ideal ascético proclamado en los textos. Vive con lujos, coches caros, gastos ostentosos, parcialmente financiados por las aportaciones de sus seguidores. Las contradicciones entre discurso y práctica se acumulan. Para neutralizarlas, la organización recurre a explicaciones esotéricas y a la idea de que el líder opera más allá de las normas convencionales. La obediencia se mantiene, pero no intacta. Cuando algunos miembros comienzan a descubrir que las apariciones y milagros han sido cuidadosamente fabricados con tecnología, la credibilidad de Dimambro se resquebraja. Tony Dutoit, el técnico que conoce el funcionamiento interno de buena parte de esos montajes, termina por abandonar el grupo y se instala con su pareja en Canadá. No solo se va, habla. Explica a otros miembros, incluido el propio hijo de Dimambro, que los fenómenos supuestamente sobrenaturales eran trucos de escena. Lo que para un observador externo sería apenas una revelación incómoda, en el universo cerrado de la orden equivale a dinamitar el eje central de autoridad. En la misma época, Dutoit y su pareja tienen un hijo. Lo llaman Christopher Emmanuel. El bebé nace fuera del control doctrinal del líder. El nombre, con resonancias cristianas, irrita a Dimambro, que lo interpreta como desafío y blasfemia. En los materiales recogidos posteriormente por investigadores y periodistas, aparece una idea recurrente. Para el fundador de la orden, ese niño se convierte en símbolo de traición y amenaza.
un anticristo que pone en peligro el relato en torno a su propia hija, presentada internamente como figura mesiánica. La lógica interna del grupo, ya inclinada hacia el dualismo absoluto, hace el resto. Si el mundo se divide en elegidos y traidores, si el tránsito se prepara como operación sagrada, si la autoridad del líder se equipara con la de los maestros invisibles, entonces la violencia puede ser presentada como un ajuste cósmico, no como crimen, sino como corrección. En ese terreno, el paso de la palabra al cuchillo es más corto de lo que parece. El 30 de septiembre de 1994, en Morin Heights, Quebec, la teoría se convierte en acto. Los Dutoit son invitados a cenar en un chalet. Les espera alguien que conocen, alguien del círculo cercano. La reconstrucción policial, apoyada en testimonios y hallazgos forenses, describe una secuencia metódica. El marido es apartado, llevado a un baño en el sótano. Allí lo golpean con un bate, lo apuñalan decenas de veces. La mujer es acuchillada con un patrón que incluye cifras simbólicas. El bebé es atravesado con un cuchillo y una estaca, en un gesto que remite a una imaginería de exorcismo radical. No hay improvisación. Hay obediencia a una orden emitida desde Europa por el mismo hombre que habla de Sirio y de tránsito como liberación. Ese triple asesinato no es un episodio lateral, es el prólogo de lo que ocurrirá días después en Suiza. Los asesinos, miembros de la orden, regresan a Europa tras preparar la casa canadiense con dispositivos incendiarios. El fuego programado se encargará de borrar la escena cuando llegue el momento. El guión se extiende ahora a 3 países, sincronizado entre continentes, con una frialdad que contrasta con las palabras de redención y luz repetidas en los documentos internos de la secta. En ese punto, el tránsito ya no es solo una idea compartida en ceremonias privadas, es una operación en marcha. Y la línea que separa quién sube como elegido y quién cae como traidor empieza a escribirse con sangre. Durante la noche del 2 al 3 de octubre de 1994, la granja de Chairy se convierte en escenario de la fase siguiente del plan. En apariencia, es una propiedad rural adaptada como centro de retiro. En la práctica, es uno de los nodos principales de la Orden del Templo Solar en Suiza. Las víctimas no mueren todas a la vez. Los informes forenses revelan tiempos de muerte distintos, cuerpos movidos después del fallecimiento, signos de que algunos fueron atacados antes que otros. 23 personas pierden la vida allí, 21 mueren por disparos en la cabeza, después de haber sido sedadas con pastillas para dormir. 2 fallecen por asfixia con bolsas de plástico. La mayoría de los disparos provienen de la misma arma, una pistola de pequeño calibre. Varias víctimas presentan heridas que indican que no podían haberse disparado a sí mismas en esas condiciones. Algunos cuerpos muestran señales de lucha. 8 cadáveres, sin embargo, aparecen colocados de forma ritual, en círculo, con las cabezas orientadas hacia el centro, como los radios de una rueda simbólica. El contraste entre la violencia real de las muertes y la puesta en escena ceremonial crea una disonancia áspera. Una parte de los muertos en Chairy figuras en documentos internos como traidores, personas que habían cuestionado, se habían distanciado o se consideraban peligrosas para la cohesión del grupo. Otras seguían cercanas a la orden. En conjunto, el lugar funciona como zona de purga. Allí se ejecuta a quienes ya no encajan en la narrativa oficial del tránsito perfecto. Los nombres de algunos ejecutores aparecen en las reconstrucciones posteriores, entre ellos Joel Ecker, ya implicado en la matanza de Morin Heights, y el propio Luc Juret, el orador carismático. Las versiones difieren sobre quién empuñó el arma en cada caso, pero coinciden en el punto esencial. No todos los presentes murieron por decisión propia. El suicidio colectivo, como etiqueta genérica, se queda corto. En Chairy hay al menos asesinatos planificados, asistidos por sedación, envueltos en lenguaje esotérico. Mientras tanto, en Salvan y Granges-sur-Salvan, la orden toma otra forma. Allí no se dispara, allí se inyecta. Según la investigación oficial, una anestesista, Line Leroux, administra una mezcla de curare, opioides y benzodiazepinas, un cóctel capaz de paralizar y adormecer antes de llevar al colapso respiratorio. Otra miembro, Annie Egger,
se encarga de los niños. El fuego, preparado con mecanismos temporizados, entra en acción después. La mayoría de los cuerpos queda carbonizada. La identificación será lenta, apoyada en archivos dentales y en análisis de restos óseos. Entre los muertos se encuentran Dimambro, su esposa, su hija Emmanuel, su hijo Elie, Furé y varios de los miembros más antiguos, considerados despiertos e inmortales. En Salvan, según algunos estudiosos y periodistas que han reconstruido el caso a partir de documentos y entrevistas, la proporción de consentimiento parece mayor. Sería, en términos de la doctrina interna, el núcleo duro que decide completar el tránsito. La interpretación, sin embargo, nunca fue unánime. Especialistas como Jean-François Mayer señalan la dificultad de separar con precisión quién participó voluntariamente y quién fue arrastrado por la dinámica de grupo, por la presión psicológica o por la mera administración de drogas sin pleno conocimiento. En cualquier caso, el contraste con Cheiry es nítido. En un lugar, la violencia se concentra en los traidores, ejecutados a balazos tras ser sedados. En el otro, los elegidos consuman su salida del mundo bajo una dramaturgia de fuego y anestésicos. Dos formas de muerte conectadas por una misma cosmovisión. Dos escenas unidas por el mismo guión. En Canadá, la casa de Morin Heights entra en la secuencia en un punto impreciso de esos días. Allí, tras el asesinato ritual de la familia Dutoit, los encargados del crimen, miembros de la orden, se quedan unos días limpiando la escena, preparando temporizadores caseros y mecanismos incendiarios. Cuando finalmente el fuego consume la vivienda, los restos hallados encajan en la misma lógica discernible en Suiza: destrucción ritual, ocultamiento de pruebas, continuidad transatlántica. A medida que la investigación avanza, los instructores suizos y canadienses trabajan en paralelo. Comparan restos balísticos, patrones de incendio, sustancias tóxicas. Intercambian información sobre el funcionamiento interno de la orden. Se confirma que los dispositivos incendiarios de Suiza y Canadá comparten diseño. Se documenta que las mismas personas que participaron en los asesinatos en Quebec aparecen posteriormente muertas en los chalés suizos. El caso deja de ser un enigma local y se consolida como una operación global, desarrollada en pocas semanas, pero preparada durante meses, tal vez años. En el ámbito judicial, la cuestión central se vuelve terminológica, pero con consecuencias penales concretas. Se trata de un suicidio colectivo en el que algunos líderes arrastran simbólicamente a sus seguidores, o de una serie de asesinatos masivos disfrazados de suicidio. La respuesta más aceptada entre investigadores y estudiosos de nuevos movimientos religiosos es híbrida. Un entramado de suicidios, homicidios y asesinatos rituales en el que los organizadores, también muertos al final del proceso, combinaron coacción, engaño y un sistema doctrinal cerrado para justificar cada etapa. El impacto mediático es inmediato. Las imágenes de la granja de Cheiry, del chalet de montaña reducido a escombros negros, de los cuerpos envueltos en mantas a la salida de los edificios, recorren Europa y América del Norte. Se repiten titulares sobre secta suicida, Doomsday Cult, viaje a las estrellas. La expresión tránsito hacia Sirio se convierte en atajo periodístico para describir algo más lento, más profundo. El proceso por el cual un grupo de personas reorganizó su realidad hasta el punto de considerar la propia muerte y la de sus hijos como parte de un trayecto sagrado. En los laboratorios de medicina legal, la tarea sigue. El artículo técnico publicado años después por T. Krompecher y su equipo describe la identificación de las 48 víctimas suizas como un caso extremo por la combinación de carbonización avanzada, destrucción de tejidos blandos y necesidad de establecer no solo identidad, sino también posición en el espacio, causa de muerte exacta y participación en la secuencia global de eventos. La ciencia forense se ve obligada a operar al límite para poner nombre a cada cuerpo y, en la medida de lo posible, devolverle una historia personal que el fuego intentó borrar. La sensación de cierre, sin embargo, no llega, porque el 5 de octubre de 1994 fue su punto más visible. Tras la conmoción inicial, después de los funerales, las condecoraciones a los equipos de rescate y las primeras comisiones parlamentarias sobre sectas, los supervivientes y simpatizantes del grupo
siguieron existiendo. Algunas estructuras se reorganizaron. Y un año después, el nombre de la orden reapareció asociado a otro fuego, a otro bosque, a otro círculo de cadáveres dispuestos como símbolo. Esta vez en Francia. Diciembre de 1995. El macizo del Vercors, en el sureste de Francia, se extiende como una muralla de roca y bosques fríos. En ese paisaje, entre pequeñas localidades de montaña, un grupo de personas desaparece. 16 individuos, incluidos niños, dejan de estar localizables. Las autoridades pronto detectan un vínculo común, pues todos están relacionados con la Orden del Templo Solar. 8 días después, la búsqueda termina. No con un rescate, sino con otro hallazgo de cuerpos carbonizados. En un claro del bosque, cerca de Saint-Pierre-de-Chérenne, los investigadores encuentran 16 cadáveres dispuestos de forma geométrica. Según las crónicas, los cuerpos forman una especie de estrella alrededor de lo que fue una gran fogata. De nuevo fuego, de nuevo disposición ritual, de nuevo una escena en la que la muerte se coreografía para transmitir un mensaje. Entre los muertos hay 3 niños. Las pesquisas apuntan a que 2 de los adultos, un arquitecto y un policía, también vinculados a la orden, habrían ejercido el papel de ejecutores, drogado a los demás y luego disparado sobre sí mismos. El patrón recuerda a Chairy y Salvan, aunque en escala menor. No hay sorpresa total, hay confirmación de una lógica. El tránsito no terminó en 1994. Se fragmentó, se prolongó, se replicó. Marzo de 1997. En Saint-Casimir, un pequeño pueblo de Quebec, una vieja granja se incendia al caer la tarde. Los bomberos acuden al lugar, como ya ocurrió en Chairy, como ya ocurrió en Morin Heights. Cuando el fuego se apaga, el interior revela 5 cuerpos. De nuevo, se trata de miembros de la Orden del Templo Solar o de su entorno. De nuevo, hay indicios de pacto suicida, de ritual, de preparativos previos. 3 adolescentes relacionados con el grupo han sido apartados y salvados antes del final, enviados fuera, como si alguien hubiera decidido que su tiempo todavía no había llegado. Con los episodios de Vercors y Saint-Casimir, el balance global de la Orden del Templo Solar se fija en torno a 74 muertos, contabilizando las muertes de 1994, 1995 y 1997. No es el mayor episodio de destrucción colectiva del siglo XX, pero sí uno de los más persistentes, escalonados en el tiempo, extendidos en el espacio. A diferencia de otros casos, no hubo un único día de colapso, hubo oleadas, rituales repetidos, fuegos encadenados. La respuesta institucional se construye sobre esa cifra. En Francia, una comisión parlamentaria sobre sectas señala a la Orden del Templo Solar como ejemplo extremo de los riesgos de determinados movimientos de alta demanda espiritual y obediencia ciega. En Suiza se revisan protocolos de vigilancia y cooperación entre cantones. En Canadá, se abren investigaciones específicas sobre la implantación del grupo en Quebec. Sin embargo, a nivel penal, la sensación de vacío es difícil de evitar. Los principales organizadores han muerto en los propios hechos. En Francia, el director de orquesta Michel Tabachnik, simpatizante del grupo que redactó algunos textos doctrinales, es juzgado por presunta complicidad, acusado de haber contribuido intelectualmente al clima ideológico que hizo posibles las muertes. Tras años de procesos, es absuelto. No hay condenas firmes contra un cerebro vivo. La responsabilidad queda repartida entre muertos. En el terreno de la sociología de la religión y la criminología, la Orden del Templo Solar se convierte en caso de estudio obligado. Los análisis subrayan varios elementos recurrentes. Un liderazgo carismático doble, con un estratega opaco y un portavoz seductor. Un uso intensivo de símbolos históricos, templarios, cruzados, caballerescos, para revestir de nobleza lo que en el fondo es una estructura piramidal de control. Una doctrina apocalíptica que presenta el mundo exterior como corrupto e irrecuperable. Y sobre todo, una resignificación de la muerte que la transforma en herramienta. Los estudios comparativos colocan a la Orden junto a otras tragedias de culto del siglo XX y XXI, Jonestown,
con sus más de 900 muertos por ingestión de cianuro en 1978. Heaven's Gate y su embarque al cometa Hale-Bopp en 1997. Y casos más recientes en África, donde seguidores de líderes carismáticos han aceptado la inanición como vía al más allá. En todos ellos, las diferencias doctrinales son profundas, pero el patrón de base converge. Un grupo cerrado, una autoridad incuestionable, un relato según el cual el cuerpo es un obstáculo, la vida terrenal una prisión y la muerte, si se da en obediencia al líder, una puerta. La Orden del Templo Solar añade a esa matriz un elemento estético elaborado. No se conforma con matar o morir, coreografía. Dispone cuerpos en círculo, en estrella, en ruedas humanas orientadas a un centro simbólico. Prepara fuegos que actúan como telón final. Introduce niños en la ecuación, no solo como víctimas colaterales, sino como parte del sacrificio total. Desde la perspectiva clínica, esto no añade nada a la eficacia del acto. Desde la perspectiva del grupo, es el sello definitivo de fidelidad. La pregunta que persiste en los análisis psicológicos no es tanto por qué murieron, sino por qué la idea de tránsito resultó tan convincente para personas con formación, recursos y vidas en apariencia estables. Las respuestas se bifurcan. Algunos subrayan la atracción de narrativas grandiosas en épocas de incertidumbre, otros enfatizan la dimensión emocional, la necesidad de pertenecer a una comunidad exclusiva, de sentirse parte de una élite que maneja conocimientos ocultos. Otros señalan la dinámica gradual del compromiso. Nadie entra en un grupo pensando en morir. Se entra por curiosidad, por búsqueda, por soledad. La muerte llega al final de una cadena de pasos pequeños, cada uno justificado por el anterior. En los documentos internos conservados, la palabra suicidio casi no aparece. Se habla de tránsito, paso, viaje. El lenguaje funciona como anestesia. Así como los barbitúricos y benzodiazepinas amortiguan el cuerpo antes del disparo o de la inyección letal, las palabras suavizan el salto conceptual que va del deseo de purificación espiritual al acto irreversible de aniquilarse. Desde afuera, el resultado es el mismo. Desde adentro, el vocabulario crea la ilusión de un tipo distinto de final. 3 décadas más tarde, las granjas, chalés y casas que fueron escenario del tránsito han cambiado de manos o han sido demolidos. Los incendios fueron apagados. Las investigaciones archivadas. En ocasiones, el nombre de la orden reaparece en noticias sobre nuevos casos de sectas destructivas, como referencia, como advertencia. El eco del Templo Solar sirve para contextualizar tragedias recientes, para recordar que no hay país inmune ni siglo vacunado contra la combinación de misticismo, aislamiento y obediencia ciega. En los Alpes suizos, el invierno cae cada año sobre los mismos valles donde una madrugada de octubre la luz del fuego sustituyó por unas horas al amanecer. No quedan cruces, ni candelabros, ni túnicas. Quedan informes médicos, fotografías en archivos judiciales, artículos académicos que desmenuzan decisiones y discursos, intentando comprender cómo un grupo de seres humanos llegó a considerar que la única purificación verdadera pasaba por una coreografía de sedantes, balas y llamas. Las estrellas siguen visibles en las noches claras. Sirio continúa allí, fija en el cielo, indiferente a quienes creyeron haberla alcanzado dejando atrás el ruido del mundo. En la tierra solo queda el eco, persistente y quieto, de unos lugares en los que el silencio volvió, pero nunca del todo limpio.